Hola, ¿cómo están todos? Espero que se encuentren bien. Hoy también vamos a hablar de un tema muy interesante. Son nada más dos versículos y vamos a leerlos. Dice ahí en Efesios 4 26 y 27. Efesios 4 26 y 27. Y dice así, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Son dos versículos pequeños, pero de mucha información. Pero vamos a orar para poner esto en las manos del Señor. Señor Padre bendito, te damos gracias, Padre. Gracias por la oportunidad que me das de exponer tu palabra, Señor. Te ruego, Padre, que seas con cada uno de los oyentes, que usted les abra el entendimiento, Padre, para que puedan entender su palabra, Padre Santo. Te lo pido todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dicho esto, vamos a empezar en el versículo 26 de Efesios 4. Airaos, pero no pequéis. O sea, enójate, pero no peques. Eso es lo que está hablando. Enójate, pero no peques. Dios aquí nos está hablando a todos los creyentes, a todos los que ya creen en Cristo, los que ya son salvos, los que ya tomaron la decisión de seguir a Cristo, los que ya tienen a Cristo en su corazón. A todos ellos les está hablando. No le está hablando a las personas que no creen. No le está hablando a esas personas que lo rechazaron o que todavía lo están rechazando o que no se están acercando a Él. No, a esas personas que todavía no tienen a Cristo, aquí no les está hablando. Le está hablando a los creyentes. Airaos, pero no peques. O sea, enójate, pero no peques. Eso es lo que nos está diciendo el Señor aquí. Y muy importante. El Señor a veces eh, permite que nos pasen cosas. A veces nos pasan, hay días malos que estamos viviendo, hay días que tomamos decisiones y nos va mal, y cada vez que nos va mal o tomamos una decisión mala o es un día malo, nos enojamos. Nos enojamos y decimos cosas y decimos malas palabras, ofendemos personas o a veces agredemos a personas también, verbal y físicamente, y eso es lo que no debemos de hacer. Eso es lo que el Señor nos prohíbe que nosotros debemos de hacer. O sea, no hacer nada de eso, que no pequemos, que podemos enojarnos, pero no peques. A veces nosotros cada día que pasa tenemos que parecernos a Cristo. El Señor nos invita a que cada día que pase en nuestras vidas, ya en una vida cristiana, tenemos que parecernos más a Cristo, actuar más como Cristo anduvo o como Cristo actuó aquí en la tierra. Entonces, en amor, con paciencia, con muchos atributos que Él tenía para eso. Entonces, tenemos que parecernos, imitar a Cristo. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros ya en nuestras vidas cristianas. Dios a veces permite cosas o problemas en nuestra vida para enseñarnos a controlar nuestros enojos. Por eso a veces los permite, para que nosotros nos podamos enseñar a controlar nuestros enojos. Nos podemos enojar, pero no pequemos, no digamos malas palabras, no nos dirigimos, no digamos con agresiones hacia los demás. Eso es lo que no quiere el Señor. Y vamos a leer de vuelta, dice, airaos, airaos quiere decir enójate o enfádate. Eso es lo que quiere decir airaos. Pero no peques. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué nos está diciendo aquí con que no se ponga el sol sobre vuestro enojo? Lo que quiere decir aquí que no te dure todo el día hasta que el sol se meta. Que no te dure el enojo ese. Antes tienes que arrepentirte, pedirle perdón al Señor por lo que hiciste. Si es que pecaste, pídele al Señor, arrepiéntete. Pero trata de ya no volverlo a hacer y que no te dure para la hora que te vas a ir a dormir o para la hora que ya se metió el sol, que no dure hasta ese rato. Si, por ejemplo, si fue en la mañana, fue en la mediodía, fue en la tarde, que no dure, que no se meta el sol, sino antes reconciliarte con Dios y pedirle perdón y tranquilizarte. Si ofendiste a alguien, pedirle perdón también a esas personas. Eso es lo que nos está diciendo aquí. El enojarse, el enojarse y pecar ofende a Dios. Enojarte tú y pecar y decir pecados ofende a Dios. Y ahí hay que pedir perdón. Ahí tenemos que pedir perdón. ¿Por qué? Porque estamos pecando y ya recuerda que cada vez que pequemos, todos los creyentes,
sin querer hacerlo, sin practicar el pecado, tenemos que arrepentirnos. Muy importante que nosotros nos arrepintamos y le pidamos perdón al Señor con nuestros pecados. Ahora, si tú te enojas y no pecas, cuando te enojas y no pecas, no ofendes a nadie, no dices malas palabras, no le dices nada, o sea, no agredes a ninguna persona. Bueno, esa es una reacción natural del cuerpo, ¿entiendes? Ahí no hay nada que pedir perdón. No hay nada que pedir perdón al Señor. ¿Por qué? Porque no pecaste. Te enojaste, pero no pecaste. Entonces, no pasa nada. Es una reacción del cuerpo donde te enojaste por alguna situación que pasa en tu vida, pasó en tu vida, pero no pecaste. Y esa es la diferencia entre una cosa y la otra. Tenemos que controlar nuestras palabras, nuestros enojos. Tenemos que controlar nuestros enojos. No, ¿cómo se llama? Ofendiendo personas con malas palabras o agrediéndolas o qué sé yo. Eso es lo que al Señor no le agrada. Mira, te recuerdo, el Señor Jesús, allá cuando anduvo aquí en la tierra, una vez llegó al templo, la Biblia lo dice, ahí en los evangelios, llegó al templo y tiró mesas. Llegó al templo que había en ese lugar, tiró las mesas, todo lo que había en las mesas, porque había gente que estaba vendiendo allí en el templo. Estaban vendiendo. Y se enojó el Señor, les tiró todo lo que tenían vendiendo ahí, mesas y todo lo que tenían ahí. Y se enojó el Señor. Dijo, ¿han hecho de la casa de mi padre? Dijo, han hecho de la casa de mi padre un lugar de vendimia, un lugar de negocio, un lugar donde hacían negocios todas las personas. Y eso es lo que no se debe de hacer en los templos. En los templos no se deben de usar para negociar o para hacer cosas de vendimias. Sea para lo que sea, no puedes hacer eso porque el Señor lo reprueba. Ahí mismo el Señor lo demostró, se enojó con las personas que estaban vendiendo allí en el templo, que estaba dedicado para la oración o para alabar al Señor. Y hoy en día no es la excepción. Nosotros en las iglesias no debemos de permitir que se vendan cosas, que estén vendiendo cosas o haciendo negocios, intercambiando cosas. No, eso no lo aprueba el Señor. Nunca debemos de aprobar esas cosas. Dios, todos los días, Él está airado con nosotros. Porque todos los días pecamos. Todos los días pecamos, todos los humanos pecamos. Y está enojado, pero no peca. Él no peca cuando se enoja. Está enojado. No le gusta lo que estamos haciendo cada vez que pecamos. Pero, ¿qué pasa? Él no nos está haciendo daño. No nos está haciendo ningún daño. Está enojado porque no le gusta el pecado que estamos haciendo y cometiendo todos los días nosotros. Entonces, mucho cuidado. Cuando pecamos estamos ofendiendo a Dios y lo estamos haciendo enojar. Tenemos que dejar de practicar el pecado, como Él nos ha estado enseñando. El pecado ya no lo debemos de practicar, y mucho menos en un enojo como a veces tenemos. Ahora, el siguiente versículo, fíjate lo que dice, ni deis lugar al diablo. ¿Por qué dice el Señor que no le des lugar al diablo? Porque Él aprovecha esos momentos cuando estamos enojados. Él aprovecha, ¿para qué? Para ponerte cosas en tu mente, para que ofendas, para que dañes, para que hagas cosas malas. Él tiene ese poder de ponerte las cosas en la mente, para que tú dañes y hagas cosas malas y te desvíes de la vista de Dios y no hagas lo que Dios quiere, sino lo que Él quiere que tú hagas. La cosa es que tú tomas la decisión de hacerlo o no hacerlo. El diablo no te puede obligar a ti ni a mí a hacer las cosas. Él nos pone la trampa en la mente, nos pone la trampa. Depende de ti y de mí si lo seguimos haciendo. Y si lo hacemos, le estamos haciendo caso a Él. Si no lo hacemos, le estamos haciendo caso al Señor. ¿Y a quién debemos de hacerle caso? Al Señor. Porque a Él no tenemos que hacerle caso. Él tiene ese poder para poner esas cosas en tu mente y poder hacer cosas malas.
La cosa es que nosotros tomamos la decisión y las hacemos. Y no le podemos echar la culpa a Él de que Él fue el que te hizo hacerlo, porque Él no tiene ese poder de poder manipularte y que tú hagas cosas malas. Las decisiones nosotros las tomamos, de hacerlas o no hacerlas. Vienen a nuestra mente y las hacemos, pero es porque Él te las está poniendo. Entonces Él aprovecha esas oportunidades cuando andamos enojados para ponernos cosas malas. Él tiene el poder para sembrar, ahí está, odio, rencor, para destruirnos y no nosotros dejarnos que eso pase que eso pase y lo pueda lograr. O sea, nosotros no podemos dejar que él, nosotros no podemos seguirle el juego al diablo cuando nos ponga cosas en la mente para hacer daño. No, no, Señor. Lo que Dios quiere es que no hagamos daño, que no pequemos y que no hagamos ninguna cosa fuera de la ley de Dios. Entonces tenemos que enseñarnos a controlar nuestros enojos. Él no nos puede obligar, como les digo, Él no puede obligarnos a hacer cosas malas. Nos las pone en la mente, pero no nos puede obligar. Y eso es lo que está hablando aquí. No deis lugar, que no le des una oportunidad al diablo. No le des una oportunidad al diablo. Cuando lo malo viene a tu mente y lo haces, ya le diste la oportunidad a él. Ya se la diste la oportunidad a él. Pero cuando viene la oportunidad mala para hacer a tu mente, tú dices, no, no lo voy a hacer. Y eso es lo que no debes de hacer. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que tener mucho cuidado en lo que hacemos. Entonces, airaos, pero no pequéis. Enójate, pero no peques. ¿Para qué? Para agradar a nuestro Dios, que es al que debemos de seguir el ejemplo que Él nos dio. No debemos de pecar. Y que dice, y no se ponga el sol sobre vuestro enojo, que no te dure todo el día el enojo. No, enójate y luego ya después que te tranquilices, pide perdón al Señor, perdona a las personas por si acaso ofendiste a alguien, pídele perdón, pero primeramente a Dios, pídele perdón a Dios, para que el Señor esté agradado de cómo somos nosotros y de nuestras vidas. Amén. Dios te bendiga y espero que esto te haya servido de algo bueno para tu vida espiritual. Nos vemos en el próximo.